La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según hoy necesitamos. Señor, habla en nuestro corazón. Danos aliento, fortaleza, dirección, sanción, disciplina, lo que tengas para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerden ustedes, hermanos, estamos en una serie de mensajes basados en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Así se llama esta carta, aunque es una carta a las iglesias de Asia Menor. Es el mensaje número 63 de esta serie, La Iglesia de los Sueños de Jesús. Y estamos en la sección de la serie que se llama Una iglesia con seres humanos fortalecidos. Y respecto a esta parte de la serie, es la sexta parte. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está clarísimo que el Señor quiere que nos fortalezcamos. Y el texto es muy obvio, habla de fortalecernos en el Señor y de fortalecernos en el poder de su fuerza, o sea que queda fuera toda posibilidad de hablar de nuestra propia fuerza. Ahora, la iglesia entonces es una comunidad de gente así, de seres humanos fortalecidos. Hemos aprendido que podemos ganar la batalla porque Él sabe que estamos en lucha, porque Él pelea por nosotros, porque ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Y estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos fortalecemos? Ese es el punto acá, ¿cómo nos fortalecemos? Y bueno, el apóstol Pablo escribe un texto que es muy interesante, famoso, en donde dice así, lean conmigo por favor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Ese es el tema de hoy. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto está en Efesios 6, 14 al 17. El texto inicia diciendo, estad pues firmes. Y por causa de eso, hemos hecho ustedes y yo un trabajo, digamos, de estudio bíblico, usando un acróstico como para darle orden a los pensamientos, con la palabra firmes. Fundados en la verdad de la gracia de Dios. René, voy a leer esto muy rápidamente, René. No voy a leer todos los detalles de esto, solamente el acróstico, porque hoy me parece que el sermón es un poquito más extenso y quiero ahorrar tiempo aquí. Fundados en la verdad de la gracia de Dios, dijimos. Y luego dijimos, inspirados en la victoria anticipada. Y después, renovados cada día. Y después dijimos, que eso fue la semana pasada y es lo único que voy a repasar un poquito más, muriendo para vivir. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dijimos, el cristianismo es una fe revolucionaria, novedosa, desafiante, que no se enfoca en los seres humanos. No se enfoca en lo que los seres humanos podemos hacer por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Un resumen de la enseñanza de la semana pasada es este. La fe en Dios es morir a la religión basada en nosotros. En este mundo, la mayoría de la gente vive una religión basada en él mismo. Yo creo en Dios a mi manera. Es que a mí me parece que esto es así. Es que yo sí entiendo, pero yo lo creo de este modo. Por eso, sobre todo, tomar el escudo de la fe es reconocer que no podemos nosotros, que es por Él que nos defiende. Por eso le hemos llamado a este punto muriendo para vivir. La fe en Dios es morir a la religión basada en nosotros. Usar el escudo de la fe es confiar en Dios. Usar el escudo de la fe es esperar en Dios. Usar el escudo de la fe es actuar conforme al mandato de Dios. Usar el escudo de la fe es combatir contra los enemigos de Dios, que son enemigos de la fe. Y usar el escudo de la fe es saber que Dios puede, aunque nosotros no. Vivamos creyendo y dando gloria a Dios por su protección y la victoria que nos ha dado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a una nueva enseñanza que se basa en Efesios capítulo 6, versículo 17, y es la primera parte de este versículo. Pero déjenme, perdonen ustedes que no hice grande la letra acá, y como estoy medio ceguetas, lo voy a hacer para que ustedes no batallen conmigo, por favor, cuando esté yo diciendo las cosas. De por sí hablo como taravilla. Yo sé que hablo muy rápido de repente y que nadie me entiende, pero espero que en esta ocasión sí lo puedan hacer. Entonces, ahí les voy, a mero termino y vamos a quedar todos leyendo bien. Disculpen este lapsus post-COVID, porque ahora todo lo que nos pasa,
todos los lapsus podemos echar la culpa al COVID, ¿de acuerdo? Entonces vamos a una enseñanza de hoy que basados en el acróstico sería la letra E de esforzados con esperanza y fe. Dos cosas, esforzados, pero además con esperanza y fe. Y tomad el yelmo de la salvación, dice Efesios 6:17, primera parte, por la segunda parte dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero hoy vamos a estudiar solamente el yelmo de la salvación. En este pasaje, la palabra que se traduce tomad no se refiere a la acción de recoger, adquirir o agarrar con todas nuestras fuerzas, como en el caso del escudo. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando estudiamos el escudo de la fe? Yo les expliqué, esa palabra que se traduce es una palabra que significa agacharse, agarrarlo, esforzarse por tomar el escudo, ponérselo. En este caso no. En este caso la palabra tomad es una palabra castellana, pero la palabra griega que los traductores trataron de traducir y pusieron tomad, es una palabra que no habla del acto yo activo de ir y hacer algo por mí. No, habla de un acto de recibir. Como cuando alguien te dice, toma, sí te dice toma, ¿no? Y no significa que tú fuiste corriendo y brincaste y lo agarraste, sino que te dijo también, toma, te lo dio. O toma, y te lo puso. Es decir, no habla de recoger, adquirir, agarrar con todas nuestras fuerzas, sino de la acción de recibir de otra persona. En el griego está clarísimo eso. Así es que el yelmo se recibe. Lo tomamos porque lo aceptamos, porque no nos quitamos cuando nos lo están poniendo, pero se recibe, no se conquista. La idea es muy clara, la salvación no es nuestro logro, sino el regalo de Dios para nosotros. Así que no se trata de algo que conquistamos por nuestro esfuerzo, sino de algo que recibimos por gracia. Ahora bien, si Pablo identifica la experiencia de la salvación como un casco, porque él dice, toma el yelmo de la salvación, es su casco. Yelmo es un casco, algo que protege la cabeza. Si Pablo, cuando está hablando, seguramente está en su cárcel domiciliaria y tiene enfrente a un soldado romano, y Pablo está escribiendo o dictando la carta y está haciendo esta alegoría, esta figura literaria acerca de cómo se viste espiritualmente un cristiano, tomando en cuenta la armadura de un soldado que tiene enfrente, cuando usa como metáfora de la salvación el casco, algo que protege, evidentemente está hablando de un elemento que nos defiende, nos protege de la posibilidad de ser heridos y de ser heridos severamente, porque usted estará de acuerdo conmigo que la cabeza es muy vulnerable, ¿no es cierto? Después de los órganos vitales, el corazón, la cabeza, o tal vez antes incluso que el corazón. La cabeza es delicado, ¿no? Los que combaten usan casco también, aún en las guerras modernas. Así que conviene que abordemos una doctrina fundamental que nuestra iglesia sostiene, que se llama la perseverancia de los santos. O dicho de otra manera sencilla, una vez salvo, siempre salvo. Cuando hablamos del yelmo de la salvación que debemos recibir, cuando Pablo habla de que recibamos o aceptemos o tomemos, en el sentido de que aceptemos el yelmo de la salvación, me parece que habla, entre otras cosas, podríamos decir muchas cosas, pero me parece que una de ellas es acerca de la salvación, que es para siempre. Por eso quiero compartir con ustedes una lección del Venid y Ved. Los que están en Venid y Ved, y los que están especialmente en el módulo que se llama La Edad del Porqué, me parece que es el tercer módulo. Perdónenme que les voy a repetir aquí, pero ahora con muchos comentarios que voy a hacer basados en esta armadura, voy a darles una clase acerca de la salvación eterna. Y voy a hablar de las bases de la salvación eterna. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Es una protección, porque ya soy salvo, ya soy salvo. Pero ¿por qué Pablo dice ponte el yelmo de la salvación? Está queriendo decir que me deje salvar. No, ya soy salvo. Pablo escribió esta carta a cristianos que ya eran salvos. Entonces cuando les dice ponte el yelmo de la salvación o tomad el yelmo de la salvación, ¿a qué se refiere? Me parece que se refiere a que entendamos cabalmente qué es la salvación y vivamos como tales, como salvos. Por eso pensemos entonces en las bases de la salvación eterna. Creemos en una salvación que es para siempre. Ustedes y yo en Oreb proclamamos y predicamos una salvación que es para siempre. Si alguien de ustedes cree una doctrina que se llama la caída de la gracia y piensa que no es para siempre la salvación, que una persona tiene que ser
buena persona, pues debe portarse bien, no debe cometer pecados durante toda su vida hasta el final de los tiempos, porque si en el camino de la vida la riega y cae, pues ya perdió la salvación. Si usted cree eso, con todo respeto, no es lo que enseñamos en esta iglesia. No es lo que enseñamos. Y si no está en la Biblia esa enseñanza, entonces no es una enseñanza sana. La Biblia habla de una salvación eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Y si alguien dice, pero ¿cómo? No, pastor, pero si es que los seres humanos somos pecadores, los cristianos seguimos pecando. Sí, pero no nos salvó porque no pecábamos. Nos salvó aún siendo pecadores. Entonces déjenme darles unas bases para entender la salvación eterna. Nuestra creencia en una salvación segura y una salvación para siempre se fundamenta en verdades bíblicas, irrefutables. Estudiemos algunas de ellas y comprobemos la verdad de Dios. Primera base, la más importante tal vez, primera base de la salvación eterna, la gracia de Dios. Ningún hombre merece ser salvo, pero aquellos que llegan a la gloria lo hacen por haber recibido gratuitamente la salvación de Dios. Nadie se fue al cielo porque no pecó. Nadie se fue al cielo porque hizo buenas obras. Aún siendo pecadores, al cielo no se van los buenos, sino los que han recibido la gracia de Dios. Usted dice, oiga, pero pobres los buenos. Es que no hay. Y cuando dije los buenos, estoy diciendo de chiste, porque no hay buenos. Todos somos pecadores. Si no me lo quiere creer, la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se descarriaron, hicieron lo malo. Eso está en la Biblia. Ay, disculpe, si usted no se siente aludido, pues debería, porque la Biblia dice eso. Una vez que hemos recibido este regalo maravilloso, podemos estar seguros de que no lo podremos perder porque nunca lo ganamos. Nunca lo ganamos. No lo dieron por buenos, así que no nos lo van a quitar por malos. Esto no significa que hemos de vivir una vida disipada, al fin que ya somos salvos. No, no puede hacer eso quien es salvo. Una persona que es salva no puede hacer eso. No, porque una persona que es salva no solamente fue declarada salva en los cielos, sino que se inicia en su vida un proceso de santificación que le va transformando y transformando y transformando. Si usted conoce una persona que le dice, yo vivo como quiera, yo ando dándole vuelo a la hilacha, yo vivo como quiera, al fin que ya soy salvo. Si usted conoce una persona que dice eso, tenga la seguridad al 100% que esa persona no es salva. Porque un cristiano salvo verdaderamente no dice eso. Un cristiano salvo, al contrario, dice, porque soy salvo, quiero honrar a mi Señor viviendo como tal. Esa misma gracia de Dios que salva también transforma. Así una persona salva por Dios es una persona en proceso de santificación, en un absoluto proceso de santificación. Entonces, la primera razón por la que podemos decir que un primer fundamento es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Así dice la palabra. No dice porque por buenos sois salvos, porque por portarse bien sois salvos. No, dice porque por gracia sois salvos. Gracia, gratis. Y esto no de vosotros, o sea, no es algo que hiciste. Es don de Dios, regalo de Dios. Primera base de la salvación, la gracia de Dios. Segunda base, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que los que aman, eso es Juan 3:16, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es Romanos 8, 28 al 39. Es un pasaje extenso, pero me parece que era importante y útil para entender que la otra base de la salvación eterna y para siempre
es el amor de Dios. Si nos salvó siendo pecadores y nos hizo sus hijos, ¿cuánto más ahora que ya somos sus hijos no nos dará todo lo que necesitamos? Con este pasaje, todo lo que este pasaje hace ver que aquellos que creen que la salvación se pierde, no entienden quién es Dios. No entienden, no conocen a Dios. No saben quién es Dios. No entienden la Biblia. No puedes, es un insulto a Dios, a su gracia y a lo que hizo en la cruz del Calvario. Es un insulto a Él creer que una vez que una persona recibe la influencia del Espíritu Santo, es convencido de pecado, esa persona decide decir un sí a la oferta de Dios, cree en mí y se salvo, y esa persona cree en Cristo y por gracia es salvo. Una persona que cree que después de eso, esa persona, ¿por qué? Porque mintió, porque dijo un chisme, porque no sé qué, que Dios va a decir, ya no eres salvo y te mando al infierno ahora. Alguien que cree eso no sabe, no conoce a Dios. Creen en un Dios raro, que no sé cuál Dios. No sé, Zeus, Apolos, Afrodita, Huitzilopochtli, Tlaloc, algún Dios de esos de la mitología de los pueblos, que dioses que se enojan, que se desdicen, que dicen una cosa y luego después dicen otra, y que mienten y que se odian entre sí. Pero en el Dios verdadero, Dios de amor, no está creyendo esa persona. Usted y yo, si creemos en el Dios de amor verdadero, entonces sabemos que si me salvó, aún siendo pecador, me mantiene salvo, porque ahora soy su hijo, aunque ciertamente estoy en este mundo y sigo cometiendo pecados. Pero no me salvó porque no cometía pecados, me salvó a pesar de quién era. Y es cierto que me inició en un proceso de transformación y seguramente cada vez soy mejor persona, pero no soy perfecto. Si requiriera ser perfecto para que la salvación se efectuara, entonces no sería salvo nadie. Dios nos ama y no deja de amar a los seres humanos de acuerdo a sus obras. Él ama eternamente a cada hombre y a cada mujer, así que cuando nos ha dado gratuitamente la salvación, esto es para siempre. Si nos amó, siendo pecadores condenados, nos sigue amando cuando nos hemos convertido en sus hijos, y nada ni nadie nos separará de su amor. Siguiente base de la salvación: la fidelidad de sus promesas. Mire lo que dice Dios. Usted a lo mejor creció en una iglesia de otra denominación de donde le enseñaron que la salvación se pierde y usted no puede ir en contra de lo que le dijo no sé quién, su papá, su tío, su obispo, su apóstol, su pastor, uso lo que sea. Y usted no es capaz de decir, pues lo que me dijeron no era exactamente así. Pues, discúlpeme, pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Y espero que usted no se atreva a negar lo que dice la Biblia. Dios es fiel a sus promesas y la palabra dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. ¿Qué hacemos con eso? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y usted me dice, bueno, es que hay personas que oran y se persignan y claman a Dios. Aquí invocar el nombre del Señor significa reconocerlo como Señor de nuestra vida. Si lee usted el contexto, como declararlo Señor de nuestra vida y aceptar lo que Él hizo por nosotros y creer en su Hijo Jesucristo. Y el que invocar el nombre del Señor en ese sentido, si lee el contexto de eso habla, será salvo. Eso dice aquí. No dice el que se mantenga sin decir una sola mentirilla, sin decir un solo chisme, sin decir un solo pecado, sin tener un solo mal pensamiento de aquí a que hasta que se muera, es salvo. Pero el que no, quién sabe. Eso es un insulto a la gracia de Dios, al amor de Dios y a su palabra, a sus promesas. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cuando creemos en Cristo, es como si depositamos nuestra vida en sus manos. Por favor, Él no es un banquero que puede robarse nuestro dinero. Si tú depositaste tu fe en el Señor, tu corazón en el Señor, Él te guardará a salvo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:12-13. Aquí Pablo exhortando a Timoteo, esto es verdad. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito. Timoteo, reconoce eso, Él te salvó y eso es para siempre. Dios dijo que salvaría a aquel que invocare su nombre, a aquel que depositara su confianza en Él, y Él jamás falta a su promesa. Creer que la salvación se pierde es acusar a Dios de mentiroso, y yo no voy a hacer eso. La salvación, si de veras has creído y le has entregado tu vida, Dios te salvó, y esto es para siempre.
Y por eso estás en un proceso de transformación y se te nota que está siendo transformado. Si me hablas de alguien que dijo que aceptaba a Cristo, se bautizó y anda de mundano, y anda perdido y alejado, no hay duda, no había experimentado la salvación. No es que cayó de la gracia de Dios, no, es que nunca estuvo en la gracia de Dios, porque no aceptó, no ha aceptado todavía, tal vez un día acepte la gracia del Señor. Otra razón, otra base de la salvación eterna, la justicia divina. La salvación es un acto jurídico irrevocable del derecho divino que consiste en que Dios declara justo a un pecador al atribuirle la justicia de Cristo y a su vez atribuye a Cristo la culpabilidad del pecador, dándole al pecador una condición de bienaventurada. Eso fue lo que me convenció a mí de aceptar a Cristo cuando el predicador de mi época que me alcanzó para Cristo dijo eso. Dijo, es un cambio de responsabilidades. El pecador merece el infierno y Cristo sufrió el infierno en la cruz. Cristo merece la gloria porque Él fue perfecto y el pecador acepta la gloria. Yo entendí eso. Lo entendí como un cambalache de responsabilidades. Él se adjudicó mi pecado y me dio la posibilidad de adjudicarme, si es que quiero, si tengo fe en Él, de adjudicarme la salvación. Esto es justicia divina. Dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si dice que nos limpia de todo pecado, pues significa que sí, somos pecadores todavía, y por eso nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, ninguno, aún siendo cristianos, ninguno dejamos de ser pecadores. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 al 9. Sin condenación. Es la idea aquí. ¿Está clarísimo? Es la justicia de Dios. Así obra la justicia de Dios. Él derramó el castigo de nuestro pecado sobre el justo e inocente Jesús. Si ya lo hizo así, entonces yo creo en Él, acepto ese sacrificio, ya soy declarado justo por lo que hizo Jesús en la cruz. No puede, y Dios no puede negarse a eso, Dios no puede decirse de eso. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y no hay ninguna noción en la Biblia, en ningún lado que diga que nos anda trasladando de un lugar a otro. Nos trasladó a la salvación y luego nos traslada de nuevo a la condenación y otra vez a la salvación y otra vez a la condenación. ¿Qué relajo sería eso? ¿Se imagina cómo estaría el libro de la vida allá en el cielo todo borrado? Cada vez que me entrego, me inscriben en el libro y luego cometo un pecado, me borran y la otra vez me entrego, pido perdón y me vuelven a inscribir. Y usted dice, no, no es un libro de papel, que tampoco es un libro que esté basado en el incumplimiento de la palabra. Es la palabra y la justicia de Dios. Fuimos trasladados a otro reino. Pero dice más la palabra, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en nuestro tema, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 54, 58. Por la justicia de Dios somos victoriosos ante la muerte y la destrucción. Y uno más, un texto más, que no voy a decir mucho de él porque el domingo es parte del sermón. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. ¿No está claro eso? O sea, éramos culpables, fuimos culpables y había una acta, ¿no? Esto es simbólico, un acta de nuestra culpabilidad, donde estaban todos nuestros pecados, todas nuestras fechorías. Yo digo que el acta debió ser muy grande, perdonen que tomé una sola hoja, pero la mía deben ser miles de hojas, donde están todas mis fechorías, todos mis pecados. Jesucristo agarró eso, cuando creí en Él, agarró eso
y lo llevó a la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario la clavó, porque el Calvario significa condenación. La cruz significa maldición y ahí Él se hizo maldición por mí. Y al morir en la cruz destruyó esa acta de culpabilidad que era en contra mía. Hermano, hermana, ¿cómo puede usted creer que eso se acaba? Porque seguimos siendo humanos y la regamos y cometemos pecados. ¿Cómo puede usted creer que en ese momento Dios dice, ya no es salvo ese, ya bórrenlo de la lista? Y luego al rato me arrepiento el domingo, ya inscríbanlo otra vez. ¿Qué relajo sería? Eso no puede ser, ¿no? Nadie debería creer eso, es una doctrina herética. El poder de Dios es la otra base de la salvación eterna. El poder de Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si he creído en Él, Él me tomó de su mano y nadie me puede arrebatar de ahí. Juan 10:28. Es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Es poderoso para mantenernos sin caída, sin que resbalemos, no en el sentido de que no pequemos, sino en que no nos condenemos. Eso está en Judas 24:25. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. 2 Timoteo 1:12. Hermano mío, si Dios pudo salvarnos, también es poderoso para mantenernos salvos. Si pudo salvarnos, también puede mantenernos salvos. Si Él nos tiene en sus manos, nunca nos dejará caer. Otra base de la salvación eterna, el nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿No está claro? A todos los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso somos. Mas a todos los que... ya está acá el texto, perdón. Otro texto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero si alguien nace de nuevo, entonces el reino de Dios le pertenece, como dicen las bienaventuranzas. Y no depende de nuestro comportamiento, depende de su gracia que nos salvó. Nuestro comportamiento depende de su poder que nos va transformando cada día. En la fe también se fundamenta nuestra salvación eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Eso es Juan 20:31. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Todos estos textos hablan de creer. La fe no nos salva. No, es gracia que nos salva. Pero la gracia nos es dada cuando creemos. Así que el otro fundamento de nuestra salvación también es la fe, porque déjeme decir una cosa. Los que creen en la salvación, los que creen que la salvación se pierde, pueden argumentar todo lo que quieran respecto a lo ilógico que les parece que un hombre pueda portarse mal y seguir siendo salvos. Pero la Biblia dice clara y extensamente que el requisito para la salvación es la fe. No dice por ningún lado que son las obras. Dice que es la fe. Y ya he explicado cada vez. Sí, cuando has creído y has sido salvado por gracia, se inicia por obra de Dios en tu vida un proceso de santificación. Y sin duda que vas evolucionando para ser mejor cada vez. Tal vez pecar menos. Pero no pecar nunca, porque no se puede en la tierra mientras estamos acá. Si Dios así lo dijo, es verdad. Tampoco es muy lógico que nos ame siendo lo que somos, y sin embargo es claro que nos ama. Si te parece ilógico que nos siga manteniendo salvos a pesar de que somos pecadores, pues también te debería parecer lógico que nos ame y que haya muerto en la cruz del Calvario por una bola de pecadores. También te parece ilógico porque lo analizas o lo analizamos desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista divino. Hermanos míos, la salvación para siempre, la salvación eterna, tiene sus bases en la perfecta palabra de Dios.
y la cadena de la gracia no tiene base alguna más que textos mal interpretados, más que textos interpretados con ignorancia de la palabra de Dios. Así que respondamos algunas preguntas claves para concluir. Se pierde la salvación, no se puede perder lo que no se ha ganado. Fue un regalo y el que nos lo dio no nos lo quita jamás. Si alguien no lo acepta y lo rechaza, está bien, no tiene salvación porque no lo aceptó. Pero si lo aceptas como regalo de Dios, es para siempre. ¿Se deja de ser salvo por portarse mal? No, porque no hemos sido salvados por portarnos bien. Lo que sí es un hecho es que el Espíritu Santo nos transforma cada día más, pero no logramos portarnos perfectamente bien hasta que muramos y en el cielo seremos perfectos. ¿Qué es creer? Creer es un acto único, irreversible, de total aceptación de Jesucristo. Quien lo hace nunca se retracta porque pertenece a Dios. Es decir, que alguien que dice, yo creía en Cristo antes, pero ya no creo, nunca creyó. Porque creer es un acto único, irreversible, de total aceptación de Jesucristo, y quien lo hace tal acto de fe nunca se retracta porque ya le pertenece a Dios. Entonces, no se puede dejar de creer en Cristo cuando se cree de verdad. ¿Qué con los que se apartaron del Evangelio habiendo sido cristianos? Nunca nacieron de nuevo. Ciertamente, dice la palabra, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno? Porque no dejó de ser puerca, solamente era una puerca lavada. Pero si hubiese dejado de ser puerca y hubiese experimentado la transformación que da la conversión, entonces no hubiese regresado a revolcarse al cieno. Este pasaje que usan algunas personas para hablar de la caída de la salvación es al revés, es un pasaje que habla de la seguridad de la salvación. Porque regresa como puerca lavada quien no fue transformado, quien no creyó de verdad, quien no se convirtió de verdad. ¿Por qué me siento perdido cuando he pecado? Porque puede uno perder el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente, dijo David en el Salmo 51:12. No dijo vuélveme la salvación, dijo vuélveme el gozo de mi salvación. Claro, cuando pecamos y ofendemos a Dios, por supuesto que nos sentimos muy mal y qué bueno que nos sintamos mal, porque debemos sentirnos mal ante semejante situación. Nota importante, debemos entender que la Biblia interpreta nuestra experiencia y nuestra experiencia no tiene autoridad para interpretar la Biblia. Les explico eso. Mucha gente enseña que la salvación se pierde y como base de que la salvación se pierde, toman el ejemplo de algún pseudo cristiano que ahora anda de pecador otra vez y que alguna vez vino a la iglesia y mire, pastor, mire si se pierde, allá anda el hermano fulano que venía a la iglesia. Y a la Biblia, ¿qué le importa lo que hace el hermano fulano? La Biblia no se interpreta a la luz del ejemplo de fulano. A fulanos se le puede interpretar a la luz de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia que le pasó a fulano? Pues como el perro que vuelve a su vómito o como la puerca lavada vuelve al cielo. ¿Qué interpreta la Biblia de fulano que venía y que ya no viene y anda en el mundo? Que nunca creyó, que siempre fue perro y volvió a su vómito, siempre fue puerca, perdón, así usa la palabra, eso, y vuelve al cielo. Entonces, la experiencia de alguien no interpreta la Biblia. Nuestra experiencia, nuestra Biblia, la palabra de Dios interpreta la experiencia. La salvación no es para siempre, la salvación es para siempre. La salvación sí es para siempre, porque es el regalo gratuito que nos da un Dios inmutable, poderoso y fiel. Ahora bien, Pablo sitúa, todo esto lo he dicho para culminar en esto. Pablo dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Cómo funciona eso? Porque ya soy salvo. Nos esforzamos en vivir como tales. Y eso significa ponernos el yelmo de la salvación. ¿Se acuerda cómo le llamé a esta enseñanza? Es la letra E. Esforzados con esperanza y fe. Sé que soy salvo. Espero la vida eterna. Tengo absoluta convicción, fe, de que soy salvo y que estaré en los cielos. Me esfuerzo para vivir como tal. Me esfuerzo para vivir como tal, por supuesto. Por eso cuando Pablo dice que usemos el yelmo de la salvación, esa es la idea. Usa tu convicción de salvación. Usa la realidad de que eres salvo para
para esforzarte por ser mejor persona, por servir al Señor mejor. Espero que la salvación y la conciencia de una salvación eterna nos haga a ustedes y a mí mejores. Es decir, usemos el yelmo de la salvación para que el proceso de santificación en nuestra vida sea efectivo. Señor Santo, pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos y te pido que nos bendigas a todos en Cristo Jesús. Amén.